Buenos días, amados hermanos, hermanas que están en casa. Gracias por estar constantemente llevando en secuencia los sermones de los días domingos, y hoy precisamente estamos ya para iniciar el mes de noviembre, ya al cierre del calendario litúrgico, y estamos precisamente con los sermones a considerar en esta oportunidad. El pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 1 al 12, dicen al respecto. La palabra del Señor dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas esas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen así, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema a considerar en esta oportunidad es: maestro solo uno hay. Solo hay un maestro, no hay dos. Saber distinguir entre los falsos maestros y el verdadero maestro, y continuar con sus enseñanzas que nos ha dejado en su Evangelio. Eso es muy importante para recordar el tema de esta hermosa hora. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Esta expresión, entonces, dirigiéndose a las multitudes y a los discípulos, su denuncia pretende abrirle los ojos para que conozcan la calidad de los que se proclaman maestros y se liberen de su yugo. Fíjense bien esa expresión misma. Les habló a la gente y a sus discípulos diciendo. Verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Declaró la expresión: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 y verso 18, profeta de en medio de ti, profeta de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras sobre su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Les hablará todo lo que yo le mandare. Esta expresión de la Torá del Antiguo Testamento nos ayuda a recordar entonces que la palabra dicha en la Torá era una palabra vigente hasta el día de Jesús. Se mantenía el mismo pensamiento que se dio en aquella época. Y esto es muy importante recordar, precisamente ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando Jesús se presenta por primera vez a una sinagoga y es tomado en cuenta, él no lee la Torá, él lee a los profetas. Y cuando él habla que la profecía se ha cumplido, él la explica, que es en él. Todos aquellos que lo están leyendo parecieran ser sorprendidos y no aceptan la idea de que Jesús es el profeta que Dios ha puesto en medio de su pueblo, y a él todos debemos de oír como lo oyeron ellos en ese momento. Nótese bien esta palabra. Por eso hay que distinguir entonces entre el maestro y los falsos maestros. Así que la expresión es como los sucesores de Moisés.
nótese bien esto, el puesto de los profetas lo han tomado los doctores de la ley. Y sus observantes, se ha sustituido la referencia a Dios propia de los profetas por la referencia a un código comentado e interpretado que ahoga al hombre en la casuística. Recuérdense los 613 mandamientos que se distinguían en la ley y todos obligatorios por igual. Cuando veía esos 613 mandamientos, decía, e imposible es encontrar a alguien que los pueda cumplir a cabalidad como ser humano. Era increíble todo esto que exigían los 613 entre preceptos, mandamientos, leyes, y también recordamos nosotros cómo ellos tomaban esos mandamientos. Vamos a describir quiénes eran los fariseos. Descripción de los fariseos. Los fariseos buscaban el prestigio a cualquier precio. Ellos querían ser los más importantes de su tiempo. Ellos formaban un partido político que querían alcanzar el reino por medio del estricto cumplimiento de la ley. Nótese bien, la élite religiosa en su momento se mostraban como modelo de santidad y perfección con el fin de meter al pueblo por el camino del fanatismo religioso. Ojo con esto. ¿Qué pretendían ellos? Meter al pueblo por el camino del fanatismo religioso. Caer entonces en algo que no sea sustentado por la palabra, sino que algo muy superficial y que ahí estaba bien, gracias, que no necesitaban ahondar las escrituras. Pero sus aspiraciones verdaderas eran adquiridas. El poder, dice, con el apoyo popular. Ellos querían ganar adeptos, ganar a las multitudes. Jesús le reprocha a los fariseos la pretensión de cargar al pueblo con 613 mandamientos que ellos mismos no cumplían. Estos eran una carga extremadamente pesada e inútil. Los fariseos se exhibían como hombres. Nótese bien, ellos eran hombres, ¿sí? Se exhibían ahí como hombres. Ahora, Jesús les reprocha a los fariseos la pretensión de cargar al pueblo, ¿sí? Esos 613 mandatos. Ellos, en su exhibición como humanos, se pretendían ser piadosos, hombres puros, hombres cuidadosos de lo que enseñaban, pero no estaban dispuestos a realizar lo más importante de la ley, que es entonces la misericordia y la justicia. Óigase bien eso. La misericordia y la justicia. Ellos podían hablar muy bien de la ley, podían expresarla, interpretarla, darla a entender, pero ellos no tenían nada que ver con la ley en ese momento. No querían compromiso en un momento. Sí. Ellos no sabían qué era la misericordia ni qué era la justicia. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras que dicen y no hacen. Todo lo que os digan, es decir, todo lo que la ley estaba diciendo en su momento, ¿sí? Toda la ley, hagan lo que ellos dicen. Pero dice acá, pero no imitéis sus obras, sus acciones. Ellos dicen, pero no hacen. Jesús no solo ataca la conducta, sino también dice la doctrina de los fariseos. No pueden, por tanto, estar recomendando que hagan lo que dicen. Decir y no hacer. Es lo que Jesús está diciendo en el verso 3. Al final. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La doctrina propuesta por los letrados es una carga insoportable, insoportable. Es más, ellos que la promueven como obligatoria no ayudan nada en su observancia. Se detienen de los que tendrían que observarlas. No pretenden, por tanto, en ayudar a los hombres, sino a dominarlos por medio de su doctrina, la de ellos.
la que ellos enseñaban, pero que no hacían. Eso es muy importante. El Señor mandó entonces a decir que ellos deberían de hacer entonces, prácticamente, debían de hacer la voluntad del Señor. Debían entonces moverse, como lo dice el verso 4, moverse precisamente y hacer la voluntad de Dios y no lo que ellos estaban queriendo imitar en su manera de comportarse. Muy bien. 5 y 6. Todo lo hacen para llamar la atención a la gente. Se ponen distintivos ostentosos, ¿sí? Es decir, que su ropa es elegante, su ropa es carísima, su ropa atrae a muchas personas, bolas grandes en el manto, les encantan los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Distintivos ostentosos, este término significa medio de protección contra el mal, y en el contexto judío probablemente medio de custodia o conservar en la memoria la ley de Moisés. Consistían en unos colgantes que llevaban escritos ciertos pasajes de la ley y eran el cumplimiento al pie de la letra de Éxodo 13, 9, 18, Deuteronomio 6, 3, 11, 18, se colgaban en la frente, en la muñeca, en los días de trabajo para la oración de la mañana, y se pronunciaba una bendición a Dios. ¿Dónde sigue esto? Una bendición a Dios. Esto era lo que ellos estaban haciendo, precisamente, atracción. Versos 7 y 8. Que les hagan reverencia por la calle. Buscaban ser entonces tenidos por gente importante. Que la gente viniera y los reverenciara. Que les llamen rabí. Vosotros en cambio no dejéis llamar rabí, dice, pues vuestro maestro es uno solo y vosotros, todos sois hermanos. Jesús insiste en la igualdad entre los suyos. Nadie en su comunidad tiene derecho a rango o privilegio. Nadie depende de otro para la doctrina. Óigase bien esto. Nadie depende de otro para la doctrina. Y esto es muy importante tener que recordar para nosotros. Sí. Único maestro, sí. Todos sois hermanos. Jesús insiste, ¿sí?, en la igualdad entre los suyos. Nadie en su comunidad tiene derecho a rango o privilegio. Nadie puede de otra, dice, de otro para la doctrina. Dice, la doctrina, el único maestro es Jesús mismo. Todos los cristianos son hermanos iguales. Nótese la expresión. El único maestro es Jesús mismo. Todos los cristianos son hermanos iguales. Qué interesante recordar esta enseñanza de parte de Dios para con nosotros por medio de su palabra. Verso 9. Y no os llaméis padre, título de los maestros y miembros del gran consejo. Hechos 7:2 y 22:1 significaba transmisor de la tradición y modelo de vida. No te sirve esto. Ellos eran los responsables de ser los ejemplares en enseñanza, en doctrina, pero también en vida práctica. Verso 10. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Solo tenemos un maestro, se llama Jesucristo. El término usado por San Mateo es consejero, un guía espiritual. Es él, en cuanto a Mesías, el que señala el camino y el objeto de seguimiento. Recuerden las palabras. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora viene precisamente el verso 11. La invitación de Jesús. Verso 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El más grande de vosotros será servidor vuestro. Establecida la diferencia entre los rabinos y el de los discípulos, define Jesús cuál es la verdadera grandeza. En oposición a las pretensiones, los letrados y fariseos pretenden el espíritu de servicio en contraste. Nótese bien esto. A la falta de ayuda de los maestros de la ley, a los que tienen por qué cumplirla. Nótese bien. Verso 12, que es el cierre entonces en este momento.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Por el deseo de preeminencia, enuncia Jesús el principio que ha de orientar a su comunidad. La estima que pretenden los rabinos ante los hombres es desestima a los ojos de Dios. Nótese bien la experiencia. Jesús invita. ¿A qué invita Jesús? A los suyos, a aprender de lo que saben los fariseos, pero no a imitar su actitud de vida en efecto. Ellos enseñaban muchas cosas valiosas de las Sagradas Escrituras, pero no estaban dispuestos a someterse a las exigencias de la palabra de Dios. La comunidad de Jesús, por el contrario, no basa su existencia en una mera noción de la palabra, sino en un compromiso vital con Él. Hermanos y hermanas, entregados con Dios, consagrados, dedicando sus vidas al servicio del Señor, sin ser un imitador, sino más bien en ser un alumno del Maestro de Maestros. En conclusión, diríamos en esta mañana, en la realidad en la que vivimos hoy, enfrentamos un reto similar al que enfrentó Jesús. Hay quienes se presentan como maestros, como jefes y doctores que conocen perfectamente las doctrinas, que pueden guiar a la comunidad, pero que buscan el poder y el prestigio. La comunidad de creyentes sabe ser crítica ante ellos, una crítica constructiva, no destructiva, y descubrir sus verdaderas intenciones. Es decir, que el creyente debe ser como los hermanos allá en el libro de los Hechos, que se menciona, ¿sí? La iglesia que oía el mensaje y luego iba a investigar si era cierto. A lo mejor les habían dicho algo que no era, les habían engañado, no querían vivir engañados por lo que decían los demás. Ellos investigaban, los hermanos de Berea, investigaban si le estaban dando palabra o lo estaban engañando. El maestro, la doctrina y su autoridad siguen siendo Jesucristo y su evangelio a la luz de Él y de su palabra. La comunidad ha de discernir el verdadero camino de vida. El himnólogo trató de acercarnos a esta palabra: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. No nos olvidemos, nuestro buscar de Dios debe ser una total y entrega de dedicación hacia Él, y no solamente cantar este himno, leer con el entendimiento, cantar con el entendimiento, es como que fuéramos a orar 2 veces a la vez. Nuestra comunión con Dios es maravillosa en esta hora. Oremos al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado oportuno para poder llevar el mensaje a muchos corazones por medio de tu palabra, Señor, que ha sido explanada en esta hermosa. Permítenos reconocerte como Maestro, permítenos ser tus alumnos humildemente, y que podamos enseñar lo que tu palabra nos ha dado en los evangelios, y podamos nosotros, Señor, hacer tu voluntad. Si en algo, Señor, nos hemos salido, nos hemos olvidado de ti, perdónanos. No queremos caer en un fanatismo religioso, queremos caer en esas palabras maravillosas que tú nos das y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en el momento de la mesa de la reunión de la Santa Cena, y vamos entonces a iniciar en esta oportunidad leyendo y al unísono con voz fuerte el credo de los apóstoles, que dice de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Las palabras de la institución de la mesa del Señor las encontramos escritas en la primera carta a los Corintios, capítulos 11, versos 23 al 26, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, también tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto en memoria, dice, hacer esto toda vez que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, toda vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es mi deber y responsabilidad como ministro del Señor hacerle la invitación a usted que está en casa a participar de la mesa. Tomando en cuenta que para esto tenemos los elementos que ya están acá en la mesa. Tenemos el pan, tenemos también el vino y también tenemos el fruto de la vid, que son las uvas. Recordemos, cada uno de ellos tiene su significado. Recordamos el pan, que es entonces la vida íntegra del justo, que se hizo injusto por amor a nosotros los pecadores. El jugo, es decir, el vino fruto de las uvas, producto de las uvas, fruto de la vida. Hoy lo tenemos en los hermanos, que significa bendición y gozo y alegría de servirle al Señor. Las dos cosas van relacionadas pues con Cristo Jesús, que Él es el autor de la fe y que hoy nos recordamos con su muerte en este momento. Por eso es necesario que entre esta relación del pan y el vino, el participante de la mesa de la comunión debe estar entonces bautizado, porque en Cristo hemos sido sumergidos en esa maravillosa entrega y dedicación de nuestras vidas al Señor. Son los elementos, y entonces también tenemos acá para compartir del pan y para compartir entonces del vino con mis hermanos. Así que vamos a hacer la oración con los elementos y de ahí será la entrega del pan y el vino. Oramos. Padre, en esta hermosa hora, Señor, estamos delante de ti, suplicando de todo corazón, Señor, que tomes estos elementos en tus manos, los bendigas y los santifiques en este momento, como es el fruto de la vida, donde viene vino, el pan de la integridad del cuerpo de Cristo que está con nosotros a través de este siglo, en esta oportunidad. Es para nosotros una bendición, Señor, saber que son santificados, son entregados, puestos en tus manos y consagrados para esta ocasión, dedicados a tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Toda vez que debéis hacerlo en memoria de mí. Sin lugar a duda, el Señor compartió del pan con sus discípulos y entregó a ellos en su momento. Entregó el pan, el cual hoy es entregado a ustedes que están allá en casa. Recíbalo con alegría, con gozo en su corazón. Así que vamos a tomar entonces la Santa Cena, representada hoy a través del pan. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder participar del pan. Como ministro del Señor, les invito a ustedes que están en casa a que juntos participemos del pan.
cuerpo, Señor, que fue inmolado, tu cuerpo, Señor, que fue entonces instrumento maltratado y golpeado, desde el pretorio hasta el Gólgota. Ahí, Señor, sufriste dolores por nosotros, padecimiento por causa de nuestros pecadores. En tu muerte, Señor, estabas haciendo una obra maravillosa ante el Padre, reconciliándonos con Él en ese momento. Hoy, al participar del pan, recordamos tu muerte y pidiendo al Padre su misericordia que alcance a muchas personas más que necesitan de esa misericordia y esa bondad del Padre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haberlo hecho por todos nosotros, pecadores, dando tu vida en la cruz del Calvario, sufriendo y derramando también tu sangre. Después de haber cenado con la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de sangre, todas las veces que debes hacerlo en memoria de mí. Participamos. Tu sangre maravillosa, que fue entregada por todos nosotros, que fue derramada hasta la última hora. Y aún el centurión romano, que tomó la lanza y abrió el costado, y vio que del costado salía más que solamente agua, y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y el cielo se estremeció a la hora. Qué bendición, Señor, saber que tú lo entregaste a todos nosotros, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y pidiendo al Padre perdón por lo que habían crucificado, porque no sabían lo que habían hecho, lo estaban haciendo solos. Nosotros te pedimos también, Señor, en este momento, que nos ayudes a seguir siempre adelante en nuestra fe, en nuestra confianza, y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos siempre adelante creyendo en ti, buscando tu rostro y sirviendo a tu Padre. En el nombre de Jesús.